En el principio, antes que existiera el tiempo, solo había oscuridad y vacío esperando el toque divino de la creación. Entonces habló Dios, y su palabra rompió el silencio eterno, trayendo luz a la nada absoluta. La tierra comenzó a formarse, moldeada por manos divinas, emergiendo del caos primordial con propósito y diseño. Océanos cubrieron la superficie, mientras volcanes rugían, dando forma al escenario donde se desarrollaría la historia de la humanidad. La primera vegetación brotó de la tierra, verde y vibrante, mostrando el poder creativo de Dios en cada hoja y flor. El jardín del Edén floreció en esplendor incomparable, un paraíso perfecto preparado con amor para sus futuros habitantes. El sol y la luna tomaron sus lugares en los cielos, marcando el tiempo y las estaciones con precisión divina. Las aguas se llenaron de vida, peces de todas las especies nadando en armonía en los mares cristalinos de la creación. Las aves alzaron vuelo por primera vez, sus alas extendidas celebrando la libertad y la belleza del diseño divino. Los animales caminaron por el jardín en paz perfecta, cada especie reflejando la creatividad infinita del Creador. Dios tomó el polvo de la tierra y con sus manos formó al hombre, moldeando cada detalle con intención y propósito. El cuerpo de Adán yacía completo pero sin vida, esperando el aliento divino que transformaría el barro en humanidad. Dios sopló en sus narices el aliento de vida, y en ese instante sagrado, Adán se convirtió en un ser viviente. Los ojos de Adán se abrieron por primera vez, contemplando la creación con asombro y despertando a la conciencia. Adán se puso de pie y alzó sus manos al cielo, abrumado por la belleza del paraíso que lo rodeaba. Caminó por el jardín tocando los árboles, maravillándose ante cada nueva textura, color y sensación. Se arrodilló junto al río y vio su reflejo, tomando conciencia de sí mismo por primera vez en la historia humana. Sus manos sostuvieron el fruto abundante, reconociendo la generosa provisión de Dios en cada detalle del jardín. Adán nombró a los animales que pasaban ante él, ejerciendo la autoridad que Dios le había conferido sobre la creación. Tocó la melena del león sin temor, demostrando la armonía perfecta que existía entre el hombre y toda criatura viviente. Sin embargo, Adán se sentó solo bajo el árbol, rodeado de parejas de animales, sintiendo que algo importante faltaba. Su rostro mostró anhelo mientras observaba a las criaturas con sus compañeros, reconociendo su necesidad de intimidad verdadera. Dios hizo caer sobre Adán un sueño profundo, preparándose para crear la solución perfecta a su soledad. Mientras dormía, Dios realizó una cirugía divina, tomando una costilla de su costado con precisión celestial. La costilla se transformó en la forma de una mujer, Eva, siendo creada de la esencia misma de Adán. El cuerpo de Eva fue formado con belleza perfecta, cada detalle diseñado con amor y propósito divino. Eva abrió sus ojos y respiró por primera vez, convirtiéndose en la primera mujer, compañera perfecta para Adán. Se sentó y tocó su propio rostro con asombro, descubriendo su existencia y maravillándose de la vida misma. Adán despertó de su sueño profundo, estirándose sin saber aún el regalo extraordinario que le esperaba. Se volvió y vio a Eva por primera vez, quedando completamente inmóvil ante su belleza y perfección. Sus ojos se encontraron y el reconocimiento fue instantáneo, sabiendo que ella era hueso de sus huesos y carne de su carne. Las manos de Adán y Eva se acercaron lentamente, anticipando el primer contacto humano de la historia. Sus dedos se tocaron y luego se entrelazaron, creando un vínculo que era físico, emocional y espiritual. Se abrazaron por primera vez, dos almas creadas para la unidad encontrando su complemento perfecto. Caminaron juntos por el jardín de la mano, explorando el paraíso en compañía y compartiendo cada descubrimiento. Adán le mostró a Eva las frutas y plantas, enseñándole sobre la creación en una asociación de iguales. Jugaron con los animales juntos, riendo con alegría pura en la inocencia perfecta del Edén. Se sentaron junto al río al atardecer, hablando íntimamente mientras sus reflejos danzaban en el agua. Miraron las estrellas acostados en el prado, maravillándose juntos ante la inmensidad de la creación divina. Trabajaron el jardín lado a lado,
encontrando propósito y satisfacción en su labor cooperativa y su compañía mutua. El árbol del conocimiento del bien y del mal se alzaba distintivo, hermoso pero prohibido, con un propósito misterioso. Su fruto brillaba con perfección tentadora, colgando como una invitación a conocimiento que no debían poseer. Adán y Eva pasaron junto al árbol obedientemente, mirándolo pero continuando su camino en fiel sumisión. La serpiente observaba desde las ramas con ojos inteligentes, esperando pacientemente el momento para sembrar la duda. La serpiente habló a Eva con palabras persuasivas, cuestionando sutilmente la bondad y la verdad de Dios. La mano de Eva tembló mientras se extendía hacia el fruto prohibido, la duda y el deseo luchando en su interior. Tomó el fruto del árbol en desobediencia, cruzando la línea que Dios había establecido con amor y sabiduría. Mordió la fruta y el conocimiento inundó su mente, la inocencia desvaneciéndose mientras entraba la conciencia del mal. Eva ofreció el fruto a Adán con ojos suplicantes, compartiendo su transgresión y extendiéndole la corrupción. Adán tomó la fruta de la mano de Eva, eligiendo conscientemente su compañía sobre la obediencia a Dios. Mordió el fruto y sus ojos se abrieron al conocimiento, comprendiendo inmediatamente la magnitud de su elección fatal. De repente fueron conscientes de su desnudez, la vergüenza entrando al paraíso por primera vez en la historia. Reunieron hojas de higuera frenéticamente, intentando cubrir su vergüenza con remedios insuficientes hechos por manos humanas. Se escondieron detrás de los árboles al oír a Dios acercándose, el miedo reemplazando la intimidad que antes disfrutaban. Los rostros de Adán mostraban culpa y terror, sabiendo que no podían esconderse del Creador omnisciente. Salieron de su escondite con cabezas inclinadas, incapaces de mirar hacia arriba ante la santa presencia de Dios. Adán culpó a Eva, y Eva culpó a la serpiente, la unidad perfecta fragmentándose bajo el peso del pecado. El rostro de Eva se llenó de lágrimas mientras comprendía lo que habían perdido para siempre. Dios pronunció su juicio sobre la humanidad caída, las consecuencias del pecado cayendo como sombra sobre el paraíso. El ángel con espada flamígera apareció imponente, ejecutor de la justicia divina y guardián del Edén perdido. Adán y Eva fueron guiados fuera del jardín, caminando hacia el exilio mientras miraban atrás con anhelo desgarrador. Llegaron a tierra estéril fuera del Edén, enfrentando una realidad dura y hostil sin la provisión divina directa. Adán luchó contra la tierra maldita, el sudor de su frente mostrando el costo del trabajo bajo la maldición. Eva experimentó el dolor del parto, trayendo nueva vida al mundo a través del sufrimiento que nunca fue el plan original. Sostuvieron a su primer hijo con lágrimas de alegría y dolor, nueva vida surgiendo a pesar del mundo caído. Adán enseñó a su hijo a trabajar la tierra, transmitiendo conocimiento de supervivencia a la siguiente generación. La familia se reunió alrededor del fuego por la noche, compartiendo historias del Edén y manteniendo viva la esperanza. Adán alzó sus manos hacia el cielo, anhelando la restauración de la relación rota con su Creador. El tiempo pasó y Adán envejeció. Su cabello se volvió gris mientras las décadas fuera del Edén se acumulaban. El anciano Adán se sentó bajo un árbol, su rostro marcado por los años, mostrando sabiduría ganada a través del sufrimiento. Enseñó a sus nietos sobre la creación, asegurándose de que la verdad se transmitiera a través de las generaciones. Las manos de Adán, ancianas y jóvenes, se tocaron, conectando el pasado con el futuro en un puente generacional de fe. Adán se paró en la colina contemplando todo lo que su familia había construido a través de décadas de trabajo fiel. Alzó su mano hacia el cielo en adoración, buscando al Creador a pesar de la distancia del exilio del Edén. Las estaciones cambiaron rápidamente mostrando el paso del tiempo, la vida continuando mientras las generaciones iban y venían. El rostro profundamente arrugado de Adán mostraba sabiduría. Cada línea contaba una historia de fe probada y mantenida. Adán enseñó a los jóvenes reunidos a su alrededor, transmitiendo el legado de la verdad a aquellos que nunca conocieron el paraíso. Las manos de Adán ancianas y las de su nieto se encontraron.
el amor trascendiendo generaciones a pesar del pecado presente. Desde la colina contempló los asentamientos, viendo el cumplimiento del mandato de multiplicarse y llenar la tierra. La gente se reunió para adorar alrededor del altar. Sus corazones buscaban a Dios a pesar del exilio del Edén. La luz divina atravesó las nubes sobre los adoradores, Dios respondiendo a los corazones que lo buscaban con fe sincera. La familia observó el sábado descansando del trabajo, honrando a Dios a través del cese intencional de sus labores. Las manos se alzaron en adoración íntima, rostros vueltos hacia arriba, buscando la presencia del Creador con anhelo espiritual. La belleza de la creación persistió a pesar de la maldición, flores floreciendo como testimonio de la gloria continua de Dios. Un trabajador encontró propósito en su oficio, el gozo surgiendo a pesar de la dificultad del trabajo maldito. La familia compartió una comida juntos, encontrando comunión y amor en la mesa a pesar de las circunstancias difíciles. Un padre enseñó a su hijo con paciencia, transmitiendo sabiduría y habilidad a la próxima generación con amor tierno. Alguien cuidó de los enfermos con compasión, mostrando dignidad humana y amor a pesar del sufrimiento presente.